esta sesión no somos de la relación matrimonial a nuestro hogar, Padre, con los hijos. Gracias, Señor, por tu presencia, por lo que dejaste escrito en tu palabra. Son principios de vida para la vida cotidiana. Nos enseña cómo Dios te ama, cómo Dios nos ama, te cuida, cómo Dios te protege, te desea prosperar, ya que a través de estos salmos vamos a encontrar sabiduría, protección, Vamos a analizar o ver dos versículos que es, el primero es Lucas 11:17 y luego veremos Malaquías 4:6. ¿Sí? Les voy a leer Lucas 11:17. Dice: si escuchas y haces lo que yo digo, serás como un hombre que edificó un antiguo que es de las debemos para esta cualidad puede ser una bendición, pero también una bendición. Hola queridas hermanas, buenas noches, bienvenidas. Continuamos con nuestro libro Entendiendo el propósito y el poder de la mujer. Continuamos con el penúltimo capítulo. Hemos estado teniendo temas muy interesantes. Este día no se va a quedar atrás. Aquí vamos a poder entender, dentro de muchas cosas, que a Dios no se le va nada, absolutamente nada. Él tiene control de todo lo que nos pasa a nosotras como mujeres y a todo el ser humano. Bueno, empecemos con el tema de hoy. A mí me toca la parte donde dice las temporadas de la mujer. Cuando yo escucho este tema digo, es que Dios es muy sabio y Él sabe, nunca se equivoca, y en los planes del Señor, en el diseño como Él nos hizo a la mujer, el autor nos comenta que tenemos 4 temporadas o 4 estaciones las mujeres, las que conocemos, que rigen todos los años: verano, invierno, otoño y primavera. Entonces fíjense, nosotras sabemos cuándo es nuestro verano. Nos damos cuenta cuando el sol está bien alto y muy caliente. Luego, pues viene el otoño. Entonces el clima se hace frío y la mujer empieza a actuar de una manera reservada. Enseguida viene el invierno. El hombre siente como si lo hubieran abandonado afuera en el frío. Después del invierno, pues lógico, nos falta ¿cuál nos falta? La primavera. Todo se hace más caliente y todo es nuevo otra vez. Miren, esta metáfora que nos hace el autor del libro en cuestión de las estaciones nos explica cómo es cada temporada que vive la mujer. Aquí nos lo pone de una manera sencilla, pero no quiero que se confundan. Aquí se refiere al tiempo cuando la mujer puede o no puede tener relaciones sexuales. Los ciclos, exactamente. Entonces, aquí se refiere que hay tiempo en que la mujer no puede tener relaciones sexuales porque está en su periodo. Así de simple. Ahora, si nos vamos hasta el Antiguo Testamento, no era correcto tener relaciones en ese tiempo. Entonces, a eso se refiere cuando habla a temporadas o estaciones. Y el invierno. Y el invierno, sí. O sea, cuando ya también la mujer anda en la menopausia o anda en alguna otra situación compleja para nosotros las mujeres. Ahora, esto no lo inventamos nosotros. Es un diseño que Dios hizo para cada una de las mujeres y que el hombre tiene que entender. Ahora, miren, el hombre siempre va a estar listo para tener relaciones sexuales. Siempre. A diferencia de la mujer.
por lo que acabamos de decir de las estaciones. Ahora, el hombre necesita entender acerca de las temporadas o estaciones de la mujer. Él puede estar listo, pero ella en ese momento puede estar en invierno y no tiene nada que ver con ello, ¿sí? El apóstol Pablo en Tito 2:6 exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, y en Tito 2:2 a los ancianos les dice que deben de ser sobrios y dignos y prudentes. O sea, aquí les está hablando directamente al hombre, ¿sí? Ahora, si lo enlazamos con lo que estamos hablando, los hombres tienen que ser prudentes en lo que estamos mencionando, que es la intimidad. Miren, el hombre debe de ser considerado y respetuoso a su esposa en los asuntos sexuales, ya que el diseño de la mujer tiene que ver con su propósito. Ella fue diseñada para reproducir y por lo tanto su cuerpo tiene un ciclo reproductivo. Claro, si estamos hablando, por ejemplo, de nosotras que ya estamos en otra etapa, no tenemos ya esos periodos, o sea, ya no somos reproductivas. Pero en los planes hermosos del Señor, no solamente instituyó la intimidad para procrear, porque también puede ser por placer, ¿sí? Bueno, entonces, si nosotros nos ponemos a investigar, la ciencia ha inventado varios métodos también para no la reproducción. Si nos vamos a basar solamente uno, porque creí yo prudente por lo que estamos hablando. El método Billings. ¿Qué significa ese método Billings? En ese método Billings están tomándole la temperatura a la mujer para saber cuándo es el día preciso para que sea fecundada, que está fértil. Entonces, aquí no se equivocó Dios. Él sabe que tenemos ese tiempo, esa estación para procrear. Algunos hombres no tienen consideración en cuanto a este asunto y se atreven, fíjense bien, se atreven a violar a sus esposas porque ellos piensan que el acta de matrimonio les da la licencia para poder hacerlo. Esto no es ser hombre, esto no es amor. Si trata hacia su esposa, no es amor. En el diseño de Dios es que el amor en la pareja sea genuino, debe de estar presente en la cama matrimonial, donde existe sensibilidad, paciencia, cuidado y afecto. No puede llegar y obligar a la esposa nada más porque en ese momento él quiere, no. En el diseño y en el propósito de Dios no está así la situación. Otro problema es que el hombre satisface su necesidad sexual sin darse cuenta en ningún momento si la mujer está siendo satisfecha. Él debe de tener en cuenta que ella también sea satisfecha su necesidad. Y no olvidemos, como decían, ellos siempre están listos, es que ellos son una estufa de gas. La estufa de gas inmediatamente se prende y está caliente, lo que pongan. Nosotras las mujeres somos una estufa de leña, la cual se tarda en estar lista para preparar algún alimento. Bueno, es otra metáfora. Es responsabilidad del hombre suplir las necesidades de su esposa por medio de crear un ambiente de afecto. Unas clases atrás ya dimos lo que es el afecto. Tiene que tener atención, poner detalles, un romántico, un besito, un mensaje, algo que le mande la señal a la esposa de que ese día él quiere algo, ¿verdad? Y que la esposa también se ponga bonita, se bañe, se perfume. Pero el que tiene que empezar el ambiente es él. Sí, crear la atmósfera. Exactamente. Entonces, pues espero que ustedes platiquen este tema con sus esposos
y diciéndole que no es algo que se nos ocurrió a nosotros como grupo de damas, es algo que Dios diseñó para cuidarnos también a nosotros las mujeres. Pues siguiendo a lo que Ruth ha dicho, dice, el afecto es algo que el hombre tiene que iniciar. Al mostrar afecto es expresar el amor constantemente en pequeños detalles. Muchas mujeres quieren que termine pronto el sexo. ¿Por qué? No se le está dando afecto. Entonces, lo primordial es afecto. La mujer así odia la experiencia, el hombre queda satisfecho y las necesidades no están suplidas con ellas, para ellas. Pero él termina, él está feliz y se sienten usadas. Nada más. Ajá. Esto puede pasar en cualquier matrimonio, ¿verdad? La mujer se siente usada, como acabamos de decir, por el hombre, porque nomás a lo que va, sin importarle cómo se sintió la mujer. Pablo dijo que las mujeres deben ser tratadas con sensibilidad, afecto. En Efesios 5:28 dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así es que el marido tiene que amar a la mujer, apreciarla y cuidarla como su propio cuerpo. ¿Verdad? Algunos hombres se cuidan físicamente haciendo ejercicio. Dios está diciendo, pon la misma atención en tu esposa, en tu cuerpo. Los hombres cuidan de su cuerpo. Dios está diciendo, cuida de ellas en la misma forma en que cuidas de ti mismo. El afecto es algo que el hombre tiene que iniciar y es el que deja al último. Y no debe de ser así. Como dando las gracias. ¿Verdad? Si el hombre no sabe o no está seguro de cómo ser efectivo, él debe preguntarle y platicar, ponerse de acuerdo con su esposa. Tiene que haber un diálogo. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo quieres? Pero que haya un acuerdo entre ambos. Ellos saben mucho acerca del sexo, pero acerca del afecto no saben nada. Cuando una mujer le dice a su marido, abrázame, ella no le está diciendo, quiero ir a la cama. Ella quiere afecto. Ella quiere aunque sea que le agarren la mano. Y si el hombre la abraza y la abraza, le agarra la mano por tiempo suficiente, él va a ser recompensado en el momento apropiado. Entonces hay que estar, ellos principalmente, dialogar para que la mujer va a ceder, pero siempre y cuando le den afecto. Así es, y ahí viene la pregunta con lo que iniciamos, ¿verdad? ¿Por qué el hombre siempre está listo? Y nos preguntamos, ¿por qué él es de esa manera? Yo no sé si ustedes se han hecho esa pregunta, ¿por qué él es así? Bueno, vamos a recordar que acuérdense que nosotros ya habíamos dicho que nosotros tenemos un diseño, y el diseño determina las necesidades tanto de hombres como mujeres. Entonces él fue diseñado de esa manera, pero fue diseñado para ser un líder, como ya lo habíamos dicho, para ser un maestro, para ser el cultivador, y como ahorita decía Marta, hasta para ser un protector, que es lo que toda mujer necesitamos, alguien que nos proteja. No sabemos de qué, pero siempre queremos a ese hombre que sea nuestro protector. ¿Por qué? Porque ahí es donde se demuestra el cariño, porque no tengas miedo, yo estoy aquí, yo te abrazo, yo te cuido, y sientes esa seguridad que te da esa protección. Entonces, el hombre, nosotros ahorita decíamos, ¿por qué el hombre siempre está listo? Es por su naturaleza. Nada más que vamos a ver que él está listo en su naturaleza, pero no enfocada a como lo estamos viviendo, o se ha vivido, o como se ha dicho,
sino como Dios dice. Dios lo diseñó de esta manera, pero fíjense muy bien, en un estado de disponibilidad, pero no para los sexos, sino para lo que fue diseñado, que fue diseñado para siempre estar de líder con la mujer, en la familia y con todo lo demás. Nada más que aquí el hombre se enfocó a toda su energía, la enfocó a lo sexual, y ese ha sido un problema. Que el hombre nunca se detiene, o sea, él piensa que toda su energía debe de ser sacada en el ámbito de la sexualidad. Y ahí es donde no. Por eso dice, nosotras las mujeres pensamos, no, pues fue hecho anormal, ¿verdad? Porque no piensa en otra cosa más que en eso. A muchas mujeres les ha pasado eso, ¿verdad? Este hombre no piensa en nada más que en eso. Es por eso, porque él cree que es en lo único, que es su naturaleza. Sí es su naturaleza, pero está mal enfocada. Fíjense, entonces aquí vamos a ver que el hombre tiene que entender que el siempre estar listo no significa que debe de entrar en acción, como lo acabas de decir. Si tú le dices abrázame, no se trata de que, ay, rápido ve a la cama. No. Eso no significa eso. Y él piensa eso. Y ese es el problema. Y es lo que Ruth mencionaba en Tito, de lo que dice que el apóstol Pablo exhorta a que los jóvenes sean prudentes. Y no tanto los jóvenes, sino todos los hombres en general. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo aquí menciona que el hombre debe tener autocontrol. Es que no, ahorita se los vuelvo a mencionar, no es un animal. Es un hombre diseñado por Dios, en donde tiene que aprender a tener que controlar lo que es el sexo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo sabía que si él no controla eso, el sexo controla al hombre. Y ese es un grave problema. Y es una que es el realidad. que se está viendo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque entonces ya el sexo controla al hombre y él tiene que aprender a tener un autocontrol. Aún sabiendo, muchachas, que para ellos es una necesidad. O sea, lo que ya habíamos mencionado otras veces, para nosotros es una muestra de amor y para ellos es una necesidad. ¿Qué diferencia hay de una cosa a la otra? Por eso se generan los problemas. ¿Por qué? Porque el hombre, él nada más busca lo que acabas de decir, su propia satisfacción. Y ahí está el problema. Él dice, no, pues yo ya me siento satisfecho y así, yo creo que así fue diseñado y eso es todo. Pero hay un grave error. ¿Por qué? Porque el hombre no entiende que Dios los creó, vuelvo a repetirles, a estar listos. ¿Pero para qué? Para cumplir el propósito de ser líderes. Y su energía debe de ser canalizada precisamente al liderazgo positivo. Pero la sociedad nos ha demandado la diferencia. Y esos son los problemas, ¿verdad? Que a veces el hombre dice, pues yo me caso para tener sexo todos los días. Mas nunca piensa que al casarse, él ejerce el liderazgo en una familia. Ese es un problema. Por eso la mujer, como ahorita mencionábamos, en algunas ocasiones se siente en una situación difícil, porque ahorita, como les decía, él se dice, ¿por qué él siempre quiere? ¿Por qué no se acerca a mí de una forma amorosa, de una forma comprensiva, a darme ese cariño y ese amor que yo necesito? Cuando sucede eso, ella dice, no, este es un desconsiderado, que a lo mejor ni tiene sentimientos, es un animal. Porque a veces así se puede tomar de esa manera, como decía no sé cuál de ustedes, que llega y nada más posee. O también, Betty, puede ser que también nomás sea cariñoso cuando quiere. También. Lo sexual. Exactamente. Y nunca más lo es, nomás. Más que tú que sabes en ese momento. cuando hace ciertas cosas porque tú ya sabes lo que Dices, quiere. ya sé qué quiere este hombre, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, ahí empiezan a generarse los problemas. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque te quedas callada y lo castigamos, que muchas mujeres se ha ejercido ese castigo en decir, ya sé cómo lo castigo. No se porta bien y yo sé cómo castigar. ¿Cómo lo castigas? En el ámbito sexual, que es donde más le pega. La verdad, hablando con eso, así es. Y entonces, o se lo dices, como decíamos, no, oye, no, pues si tú nada más vienes y accionas y ahí nos vemos, no te interesa lo que yo siento.
Entonces, ese es un problema muy grave en el ámbito del matrimonio. ¿Por qué? Porque el hombre, fíjense lo curioso, el hombre al ver esa reacción de la mujer, él piensa que ya ni le intereso. No, me falta el respeto, ¿verdad? Mi virilidad, mi hombría. Ya ves que hemos tratado el tema del respeto. Yo decía, bueno, es que el respeto se gana, ¿verdad? También a veces nos ponemos en ese plan, aunque la Biblia dice, respétalo. Pero aquí el hombre piensa que tú ya no le tienes respeto cuando te portas de esa manera y vienen los conflictos y los problemas. Porque entonces, ¿qué viene de problema? Que entonces el hombre dice, bueno, pues ya no tengo nada aquí en la casa, ¿qué creen? Voy a buscar sexo en otro lado. Y lo más malo de todo esto es que lo busca en otro lado y luego a veces hasta lo paga. Pero ¿qué creen? Dice el autor que de todas maneras, aunque el hombre tenga eso, se siente insatisfecho. ¿Por qué se siente insatisfecho? Porque en casa no lo tiene. No, se siente insatisfecho porque realmente el plan y el propósito de ellos, de Dios hacia ellos, es que no es nada más sexo, sino que ejerce el liderazgo correctamente. Por eso él, aunque se satisfaga físicamente, sigue sintiendo esa necesidad de. ¿Por qué? Porque eso no es él. Él tiene que ejercer como Dios lo puso, de líder, de cuidar a su familia, de fortalecer, de confortar, de dar una seguridad tanto a la mujer como a los hijos. Ya a veces nosotros creemos que ellos se sienten insatisfechos actuando de esta manera. Y fíjate, una cosa es tener sexo. Así es. Y otra cosa es hacer el amor. Exacto. Porque aquí yo les hablaba de amor genuino. Exacto. Entonces, cuando la intimidad se da en un ambiente de amor genuino, entonces ya no es sexo solamente. No, es amor. Es hacer el amor. Pero ahí venimos en nuestra sociedad. ¿Qué sucede en nuestra sociedad? Antiguamente el padre consideraba una edad adecuada para el hijo. Si tú como padre tienes 3 hijos, pues el grande dice, tú ya estás en edad de conocer, no el amor, el sexo. Y de ahí se genera que él en su primera experiencia dice, pues es eso. Mientras que no sabe que es generar amor. ¿Para qué? Para encontrarse uno y otro. Y encontrar la plena satisfacción, que lo que decías tú, eso no se trata nada más de procrear hijos, sino de un regalo que Dios nos dio, que se disfruta en pareja, en matrimonio, y es donde más se disfruta. Sí. De otra manera no se disfruta igual. Sí. Bueno, queridas hermanas, continuando con este tema, el hombre siempre está listo. Es muy interesante, fíjense, porque por otra parte hay algunas hermanas de la iglesia que ponen más atención a veces a las actividades en la iglesia que en poner atención a sus maridos. Y en cierta forma, con el paso del tiempo, descuidan las necesidades sexuales de su marido, porque dicen ellas que están ocupadas en las cosas de Dios o sirviendo a Dios, y sin embargo, ¿qué creen? Esto significa que sus maridos están siendo abandonados en su propia casa. Y recuerden que ellos siempre están listos. Entonces, Pablo nos dice en 1 Corintios del versículo 3 al 5 que en este tipo de situación siempre hay que tener un acuerdo con tus esposos, porque si no lo llevamos al pie de la letra, esto se puede convertir en una catástrofe matrimonial, en un problema grave, porque se sienten abandonados y ellos buscan en otras partes. Él dijo que cada vez que el marido y la mujer no están teniendo relaciones sexuales por el servicio al Dios, deberían hacerlo solo si hay un acuerdo o un consentimiento mutuo, porque si no, al realizarlo también da el consejo de que sea por un corto periodo, o sea que esos periodos de no tener la relación
no sean tan Largos. tan excesivamente largo en tiempo, porque también eso provoca otro tipo de problemas. Miren, les voy a leer textualmente lo que dice esta porción. Primera de Corintios, pongan mucha atención, 7, del 3 al 5, dice: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe de satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Sí. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad de su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Entonces, el control, nos decía Betty, debe de estar en el esposo, porque él tiene esa necesidad de tener la relación. Sin embargo, también la mujer tenemos que tener un autocontrol en tratar en cierta forma de ser sensible a esas necesidades también del esposo, pero con una comunicación continua, para que el día que ella no esté preparada o que no se sienta lista para hacerlo, también con toda confianza se lo pueda decir, porque cuando se es en cierta forma violentada o obligada, las cosas no salen bien. A lo mejor ellos en lo que es funcional de una manera física lo tienen, pero no hay esa plenitud, no hay esa satisfacción real, sincera en ambos, que eso es lo que uno espera de una relación o de una intimidad sexual. Este pasaje significa que si nosotros vamos a ayunar, a orar, si vamos a pasar un tiempo buscando al Señor, o nos vamos a ir a un retiro, a un congreso, o nos vamos a ir a alguna misión, nosotros debemos de hacerlo con el total consentimiento de nuestros esposos. O en su caso, si son ellos, con el consentimiento de nosotras, de que en ciertos días se va a detener o no va a haber la relación sexual. Es muy importante para una mujer, como les decía en un principio, ser sensible a las necesidades que su marido tiene para el sexo. Cuando algunas mujeres se convierten al Señor, ¿saben qué piensan? Que las relaciones sexuales son sucias, y vienen a ellas esa filosofía de que hasta en cierta forma algo inmaduro o algo pecaminoso, carnal es la palabra, y hasta en cierta forma tonta e ingenua. Y dan un testimonio, pero saben que de destrucción para el esposo, porque poco a poco eso hace que haya un distanciamiento en la relación entre los esposos, ¿verdad? El sexo fue diseñado, y esa es una noticia buena para nosotros, ya lo sabemos, pero las que también están allá en casa, fue diseñado por parte de Dios, y es una idea original de Dios para la humanidad. O sea, el sexo es algo bueno y es una cosa santa, pero dentro del matrimonio, o sea, entre el esposo y la esposa. La Biblia dice a la mujer en 1 de Corintios 4:7, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y ahí también que a lo mejor el marido toma, por eso dicen, no, pues tú ya eres mi esposa y debes de cumplir, pero también le dice a ellos. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su cuerpo, sino la mujer. El cuerpo de la esposa le pertenece a ambos, a ella y al marido. Y el cuerpo del esposo le pertenece también a ambos, a él y a la esposa, ¿sí?
Estos versículos no solo nos están diciendo que las esposas y los esposos deben de suplir las necesidades del uno y el otro, pero también nos están diciendo que tienen mucho que decir en el hecho de que el uno y el otro estén listos para la relación sexual. El esposo nos puede decir, cariño, estoy listo. Pero ella tiene también, sí, o sea, que nos está alertando que él quiere algo esa noche, ¿no? O en la tarde, no sé. Pero ella tiene el derecho de decir, amor, tú siempre estás listo, pero hoy no estoy preparada todavía hoy. Sí, porque sí, a veces nos da pena. Sí, pero sí. si estamos cansadas, porque eso es lo que a veces nos dicen, Sucede. ustedes siempre están cansadas. Les duele la cabeza. Ajá, o que duele nos la sentimos cabeza. un poco indispuestas, con cariño y con mucha comunicación se los tenemos que decir. Exacto. Porque para que no haya esos enfrentamientos y no haya después ese distanciamiento. Tiene que haber siempre un equilibrio entre el hecho de tener las necesidades satisfechas de ambas y el hecho de tener consideración, y desde un principio lo mencionaba Ruth, para las necesidades de la otra persona. Es importante, ellos tienen que ser sensibles a nuestras necesidades y a la forma en cómo estemos o nos sintamos en ese momento. Por eso es muy importante que se crea ese preámbulo, esa atmósfera especial para que las cosas se den solitas. Miren, cuando se da, de veras que uno sale contento, duermes y descansas a gusto. ¿No es verdad? Porque de verdad llegas a esa cúspide de lo que es la relación sexual. Y el disfrute y el contentamiento entre ambos. Entonces es muy bonito. Oye, a mí yo diría acerca de que el hombre tiene que tener paciencia con la mujer, porque va a llegar un día en que el hombre no siempre va a estar listo. Exacto. Y ahí la mujer va a tener que tenerle paciencia al hombre. Exacto. Se regresa. Porque la mujer sigue activa sexualmente y a veces el hombre empieza a decaer. Sí. Entonces, por eso él también debe de tener paciencia a la mujer, porque un día la mujer va a tenerle que tener paciencia a él. Ajá. Y era estas etapas que nos hablaba También Ruth, se dan también en en un ellos, principio, también en ellos se da. Claro que sí. El hombre siempre está listo, así que él necesita ejercitar ese autocontrol que tú mencionabas, Betty, porque como dijo Pedro, el esposo debe de ser sensible a las necesidades de su esposa. Él tiene que vivir con ella con todo conocimiento y consideración. ¿Ustedes creen que a Dios le importa nuestro matrimonio? Sí. Claro que Él lo sí. instituyó. Él lo instituyó y Él lo diseñó para nosotros. Y esto lo dijo Martita en Efesios 5:28. Asimismo, el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nosotros no nos gusta vernos bien, nos vemos enfrente de un espejo y ya con el tiempo vamos viendo que este estuche se va deteriorando. Mucho. Sí, es verdad, porque sí influye el paso del tiempo. Es Pero si de verdad nos cuidamos entre ambos, y eso es muy padre, porque cuando nos cuidamos entre ambos, pues vamos quizás a llegar a una edad de más años juntos, ¿verdad? Y siempre cuando nosotros pensamos en casarnos, siempre decíamos sí, y soñábamos con llegar a una edad adulta juntos, tomados de la mano, ¿no es cierto? Entonces de esta manera tenemos que cuidarnos ambos, entre unos y otros. A Dios le importa que tenga química sexual con mi esposo. ¿Ustedes creen? Claro, sí. Que sí, claro que sí. A Dios le importa nuestra sexualidad. Y esto también lo vemos en Efesios 5:29. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Tal como Cristo nos amó a nosotros, con cuerpo, alma y espíritu, somos miembros del cuerpo de Cristo. Se une y se convierte cuerpo, alma y espíritu en una sola carne. Unir viene de la palabra proscolao, que es pegar, es unir,
es adherirse, es un pegamento, volverse una sola carne. Esto se ilustra perfectamente. Cristo y la iglesia son uno solo. Ojo, el uno está en el otro, así como es también en la relación o en la intimidad sexual. El uno está en el otro. El diseño de Dios para el matrimonio y el sexo es un pacto de unión exclusiva para un hombre y para una mujer. Y claro que le importa a Dios, pero ¿saben qué? Dentro del matrimonio. ¿Sí? Entonces, Dios nos diseñó para reflejar cuando un hombre conoce a Dios le importa el sexo, porque le importa cada área de nuestra vida. Y si alguna área de nuestra vida está afectada, como puede ser esta en la parte física, Dios quiere restaurarla, Dios la quiere sanar, Dios quiere limpiarnos y sanarnos y estar completos en todas nuestras áreas, porque entonces ahí sí somos plenos. Cuando están todas nuestras áreas, cuerpo, alma y espíritu en equilibrio, es cuando hay plenitud en nosotros, y quiere que tengamos fruto, y fruto en abundancia. Es decir, que tengamos un resultado, una relación matrimonial efectiva. Eso es lo que Dios diseñó para nosotros, que el hombre no estuviera solo, y que nosotros fuéramos su ayuda, su ayuda idónea. Es importante porque Dios lo diseñó que seamos plenos, y plenos quiere decir enteros, completos, satisfechos. Plenitud a condición de pleno, completo o colmado de intensidad. El término tiene una raíz etimológica en el vocablo latino que viene de plenitud, una palabra que es el resultado de la unión con el adjetivo plenus, que significa lleno, que significa pleno, y el sufijo de cualidad tudo, que quiere decir todo, porque somos importantes para Dios y en una intimidad profunda con nuestros esposos. Es ahí cuando realmente nos conocemos el uno al otro, porque llega, como les dije, a esa cúspide que el Señor diseñó para nosotros. Es que no nada más desnudas tu cuerpo, sino es desnudar el alma. El alma. En donde entra y todas del nuestras espíritu emociones. también, exactamente. Justo entran las emociones, por eso ahí entra Y toda la miren, plenitud. así les voy a decir muy rápidamente 3 cosas dice la Biblia acerca de la sexualidad, porque ya estoy tomando mucho tiempo. El sexo debe de ser divertido y placentero. En Proverbios 5, 18 y 19 dice: bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Sea una fuente de bendición para ti, le está diciendo a los varones. Es una gacela amorosa, es una cervatilla encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre y que su amor te cautive todo el tiempo. Quiere decir que el Señor quiere que nosotros nos alegremos, quiere decir que el Señor quiere que lo disfrutemos, que sea placentero para nosotros, para ambos. Entonces tenemos que llegar a ese nivel que el Señor diseñó para nosotros. Hay un libro que se llama El acto del matrimonio, en el cual ahí nos dice que la química sexual tiene que ver mucho con la educación, cómo hemos sido formados. Y aquí ustedes hablaban hace tiempo que los jóvenes a cierta edad, los padres son los que les dicen ya tienen que estar listos. También el sexo requiere de práctica, porque saben que la práctica hace al maestro. Cuando iniciamos no somos expertas y decimos, pues ¿a poco esto es lo que esperábamos? Porque siempre soñamos estar con el marido, ¿no? Entonces, poco a poco ustedes hemos visto que vamos descubriendo cosas emocionantes y ricas dentro de la intimidad sexual, y eso es muy bonito porque eso nos une más. Y si lo descubren los dos, es mucho mejor. Quiere decir también que la madurez es igual a educación.
porque en algo se tiene que madurar. Se tiene que madurar en perdonar, es decir, cuando por algo no fuimos satisfechos uno el otro, hay que hablarlo y hay que decirlo, en la comunicación y en la forma de ver a nuestro cónyuge. También ese es madurar, es estar en plena educación en cuanto al sexo. También el sexo debe de ser frecuente, lo vimos en la primera parte, y cuando estemos de común acuerdo y solo por periodos cortos, pero para que nomás lo apartemos para ayunar o estar